acompañarme. Este es un breve webinar donde hablaremos sobre lo que es la negligencia médica. Me presento, yo soy César Augusto Sánchez Solís, soy estudiante de la maestría en Dirección e Innovación en Salud Pública. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre un tema que pues es muy concurrido. De hecho, ustedes pueden interactuar, poder interactuar con algunas inquietudes que tengan y hablaremos sobre lo que es la negligencia médica. Justamente veremos todo lo que viene siendo el marco legal que engloba la parte de negligencia médica. Recapitular un poquito, bueno, pues la negligencia médica también está conocida como una mala práctica médica cuando un profesional de la salud no cumple con todos los estándares de atención médica y puede provocar o provoca daños al paciente. Estos daños pueden ser físicos, psicológicos e incluso económicos, ¿ok? Y bueno, esto tiene que ver con todo el marco legal porque nos basamos justamente en lo que vendría siendo el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordando que este artículo nos habla sobre el derecho a la protección de la salud, en el cual pues establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y ese artículo es fundamental porque consagra también la obligación del Estado de garantizar y velar por el cumplimiento de este derecho humano básico, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la obligación que tiene el Estado? Bueno, el Estado tiene la responsabilidad de implementar toda una serie de políticas, programas y acciones necesarias para asegurar el acceso a toda la población a servicios de salud de calidad, incluida también pues la prevención y atención médica ante los casos de negligencia o mala práctica médica, ¿ok? Entonces, cuando se da esta parte de la negligencia médica, pues pueden existir, las víctimas pueden solicitar al Estado un amparo, pues para hacer valer justamente el derecho constitucional que está fundamentado en el artículo 4 como, que nos habla de la protección a la salud, ¿ok? Entonces, esto nos lleva a que hay diferentes instituciones. En este caso, pues estamos hablando de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en el cual, pues bueno, ellos tienen una intervención ante la comisión de un acto de negligencia médica. Entre esos, pues atiende y recibe las quejas y denuncias presentadas, ya sea por pacientes, por familiares, ante presuntos actos de negligencia médica. Posteriormente, pues la CONAMED va a llevar una investigación y análisis. Esta investigación es exhaustiva, va a recapitular o capturar todas las evidencias y testimonios para determinar si hubo negligencia médica en la atención médica proporcionada. Por ende, es muy importante que tenemos aquí colegas que se están formando para ser futuros médicos y es importante que ustedes tengan un fundamento y estén respaldados siempre todas sus notas médicas, todas sus notas de evolución o incluso el plan terapéutico establecido en el expediente clínico. Y para esto se relaciona con la NOM 04. Entonces, esa es una norma oficial mexicana que en el caso de una posible negligencia médica, esto los puede respaldar, ¿sí? Por eso es importante que en la práctica médica siempre se den informes y le pongan en sus notas de evolución, en sus notas médicas, recibí informes, no tengo dudas o se aclararon mis dudas, entiendo la gravedad de la enfermedad de mi familiar, de mi paciente, entre otras cosas. Por eso es muy importante y hacemos mucho énfasis en que los expedientes médicos tienen que estar completos, ¿ok? Posteriormente, una vez que la CONAMED ha recapitulado todo esto, va a realizar sus recomendaciones, ¿sí? Con base en los resultados, pues este organismo emite las recomendaciones con el fin de remediar las fallas y prevenir que ocurran incidentes similares. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones que tiene la Comisión Nacional de Arbitraje Médico? Bueno, punto número 1, la recepción de quejas y denuncias, ¿sí? Que puede ser de parte de un paciente, un familiar, el, en el caso de que el paciente pues no pueda acudir, se puede apoyar de un familiar. Se van a realizar todas estas investigaciones para recopilar todas las evidencias y llevar a cabo a través de las diferentes subcomisiones los casos para determinar
la responsabilidad. La emisión de recomendaciones, una vez que concluye la investigación, pues ellos van a emitir una serie de recomendaciones, ¿ok? Ahora bien, esto te va a llevar a que exista algo que se llama la parte de conciliación, ¿ok? Independientemente del análisis de caso, de las recomendaciones, bueno, la CONAMED busca la conciliación entre las partes afectadas. No solamente la CONAMED se va a basar en lo que dice, por ejemplo, el paciente o el familiar, sino también pues va a pedir la intervención de los profesionales de la salud involucrados. Entonces, esto con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita satisfacer las necesidades tanto de los pacientes y además nos permita reconocer la responsabilidad que tienen pues estos prestadores de servicios de salud, ¿ok? Entonces, de esta manera es como vamos a empezar a vincular todo el proceso, pero también puede intervenir otro organismo como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿ok? ¿Cómo actúa ante un acto de negligencia médica, ante una posible negligencia médica? Bueno, se recibe la queja y denuncias de los ciudadanos sobre los presuntos actos de negligencia médica cometidos ya sea por instituciones y bueno, cabe destacar que esto no solamente aplica para organismos públicos, sino también pues para instituciones privadas de salud. Va a llevar también una investigación exhaustiva sobre los hechos denunciados, va a recopilar pruebas, testimonios para determinar si hubo una violación a los derechos humanos. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se va a enfocar justamente a las violaciones que puedan existir de los derechos humanos. La CNDH va a emitir una recomendación si se comprueba que existe un posible caso de negligencia, pero estas recomendaciones las va a hacer a las autoridades correspondientes para que se repare el daño y tomen medidas para evitar que estos pues, casos se vuelvan a repetir. Algo muy similar como lo que se presentó hace un momento con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Y bueno, la CNDH va a dar un seguimiento, ¿sí? Para ver que se verifique y se cumpla de manera adecuada, lo cual pues contribuye a una mayor rendición de cuentas, ¿ok? Entonces, esos son los tres pasos. Recordemos que tanto la CONAMED como la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen un proceso muy similar, ¿sí? Y pues por ende se cuentan ya con procesos establecidos para recibir y atender las quejas y denuncias relacionadas con los presuntos actos de negligencia médica. Esos organismos son los que se van a encargar de investigar. Obviamente, estas recomendaciones pues van a llegar a través de las diferentes autoridades competentes. Cabe destacar que en las instituciones públicas, como es el caso del IMSS, ISSSTE, pues hay un área de jurídico donde pues se reciben estas quejas. De hecho, también hay una sección especial como es el caso de atención al derecho habiente para recibir este tipo de quejas. En este caso, pues cuando vienen de estos organismos, pues es más fácil dar el seguimiento, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las leyes federales aplicables en el caso de una presunta negligencia médica? Bueno, para empezar, tenemos a la Ley General de Salud, pues por la cual esta ley establece todos los derechos y obligaciones que tienen los pacientes, así como las responsabilidades de los profesionales de salud ante casos de negligencia médica, ¿ok? El hecho de que muchas veces como profesionales de salud desconozcan la ley, hay un dicho muy popular entre los colegas, ¿no? Pues esto no te exime de las responsabilidades de no asumir esta ley. También tenemos la ley de la responsabilidad patrimonial y bueno, esta ley regula la responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares por la prestación deficiente de los servicios médicos públicos. Y pues tenemos diferentes normas oficiales mexicanas, entre pues esas son de carácter y observancia obligatoria, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta en el marco legal, tenemos un amplio repertorio
que va a venir a sustentar toda esta parte en caso de que exista una sospecha de negligencia médica, ¿no? Me queda claro que ningún profesional de la salud se forma para generar un daño, para dañar a alguien, pero muchas veces en este proceso de la atención médica pueden existir diferentes circunstancias, ya lo habíamos visto, que pueden ser incluso hasta catalogados como este daño psicológico. Y es importante destacar que esto no solo aplica para el área médica, sino hablamos de todos los profesionales de la salud, como aquí también entraría enfermería, por ejemplo, ¿sí? En enfermería que también pues tiene esta situación de atención al paciente. Entonces, la Ley General de Salud pues lo que hace es establecer todas las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y a la concurrencia de la federación y todas las entidades federativas en materia de salud general. Y por supuesto, también van a ayudarnos a la regulación de la práctica médica, en donde la ley define los derechos y obligaciones de los profesionales de la salud, así como los requisitos y procedimientos para su ejercicio, pues incluyendo medidas ante actos de negligencia. Cabe destacar que pueden existir sanciones por negligencias. En el caso de la Ley General de Salud, pues establece sanciones administrativas, civiles y penales que son aplicados a los profesionales de la salud cuando estos se demuestran que han incurrido en un acto de negligencia que, pues, por ende, pues está poniendo en riesgo la vida o salud de los pacientes. Además, pues la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, pues esta ley establece los procedimientos para reconocer y compensar los daños que el Estado cause a particulares a través de una actividad administrativa irregular. Y bueno, ¿cuál es la obligación del Estado? Bueno, el Estado tiene la obligación de reparar los daños causados a los ciudadanos cuando su actuar negligente o ilegal pues genere prejuicios, ¿no? Obviamente cuentan con un procedimiento de reclamación en el cual pues la ley establece el procedimiento que los particulares pues van a seguir para reclamar ya sea una indemnización por los daños sufridos a causa de una actividad administrativa irregular, ¿no? Y justamente les hablaba sobre la importancia en el área de profesionales de la salud de poder cumplir con normas oficiales mexicanas que les decía pues son de observancia obligatoria, ¿sí? Entre las cuales de las importantes para el área médica, pues está la NOM 004, justamente la norma del expediente clínico. Y bueno, esta norma establece todos los requisitos mínimos de infraestructura, equipamiento de los establecimientos para la atención médica con el fin de garantizar la calidad y la seguridad de los servicios. Está también la NOM 016 y esta norma pues define los criterios de funcionamiento y organización de los expedientes clínicos para asegurar la integración, uso y manejo y conservación adecuada de toda la información de los pacientes. También tenemos a la NOM 178, en el cual establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de las unidades de atención médica para la prevención, tratamiento y control de las infecciones nosocomiales. Digo, esto es independiente a la norma 045, que habla precisamente sobre infecciones asociadas a la atención a la salud. Haciendo una recapitulación, bueno, la norma del expediente clínico, pues su objetivo es establecer todos los criterios científicos, técnicos, administrativos que son obligatorios para poder integrar y gestionar el expediente clínico. Cabe destacar que pues el expediente clínico es un documento legal, ¿ok? Además de las disposiciones generales en las cuales pues se van a definir los conceptos básicos relacionados con el expediente clínico, como su estructura, la confidencialidad y el acceso a estos, ¿no? Y también te dice cuál es el contenido mínimo. Te habla de estos elementos obligatorios que deben de tener como base, ¿sí? Datos de identificación, antecedentes del paciente, la evolución, estudios de laboratorio, indicaciones médicas, entre otros, ¿ok? La norma 016 que nos habla sobre la acreditación de los establecimientos de atención médica, pues bueno,
Esta norma establece todos los requisitos que deben de tener los establecimientos de atención médica para poder ser acreditados y por ende puedan ofrecer servicios de calidad a los pacientes, ¿sí? Este proceso de acreditación pues va a incluir evaluaciones periódicas de infraestructura, equipo, personal, procesos, protocolos, todo lo relacionado a establecimientos de salud y que bueno, esta acreditación otorga lo que sería pues un sello de calidad que garantiza que a los pacientes que ese establecimiento cumple con altos estándares de atención médica. Y bueno, el objetivo de esta norma es todo lo que debe de tener, en el caso de la 178, todo lo que debe de tener como requisitos mínimos de infraestructura todos los hospitales, tanto públicos y privados, para poder proporcionar servicios de atención médica. Cabe destacar que hace no más de un año la COFEPRIS, nuestra autoridad regulatoria en México, pues comenzó con una serie de investigaciones derivado a casos de meningitis, ¿sí? De meningitis, en este caso por un hongo, no podemos decir meningitis bacterianas, pero sí una meningitis micótica, en el cual pues se encontraba por ahí en clínicas donde estas no estaban autorizadas o no contaban con una licencia para operar para procedimientos quirúrgicos, de actos quirúrgicos. Entonces, esto llevó a maximizar el problema a nivel nacional y por ende empezaron estas visitas de manera aleatoria, tanto a instituciones públicas como privadas. Y bueno, fue un boom para ir impulsando diferentes normas. Una de las normas, pues, fue la 220, que habla sobre farmacovigilancia, porque en su momento se tenía la sospecha de que, pues, venía por allí el fármaco contaminado, cuando realmente, pues, era la parte de la preparación y el almacenamiento de los medicamentos que no cumplían los estándares de calidad y pues ya ni hablar de asepsia y antisepsia, ¿no? Que justamente pues a la aplicación de anestésicos de forma intratecal, pues hizo que en este caso el patógeno pues llegara al sistema nervioso central y pues provocó la muerte de varios pacientes, provocó algunos daños, algunas secuelas en los sobrevivientes, no todos se murieron, sí, o sea, sí tuvo una mortalidad importante, pero esto lleva a detonar, ¿no? Y por ende, pues retoman esta parte de toda la infraestructura adecuada, el equipamiento de médico y de soporte, con que tengan también servicios de mantenimiento, sistema de seguridad, la disponibilidad de insumos y medicamentos, así como la capacitación continua. Cabe destacar que, pues, en este caso, estas normas, pues, la Secretaría de Salud es la responsable de la vigilancia y el cumplimiento de la misma. Su incumplimiento, pues, va a resultar en sanciones preventivas y medidas correctivas para los establecimientos. Entonces, por esa razón, es como en el caso de incurrir en una negligencia médica, que pues el sinónimo es una mala práctica médica, está todo este proceso administrativo, ¿sí? Sustentado en un marco legal para dar seguimiento y atención. Entonces, recapitulando, pues bueno, todo esto es aplicable, insisto, no solamente para los profesionales del área de medicina, sino también para profesionales de enfermería, farmacéuticos y todas aquellas personas que integran el equipo multidisciplinario de salud. Entonces, pues por aquí está la química Nayeli, ¿sí? Me gustaría interactuar contigo, Nayeli, en la parte de la preparación de medicamentos, ¿no? Considerando el concepto, eh, ¿crees que en algún momento dado podamos tener alguna visualización con respecto a errores de medicación que podría incluirse dentro del concepto de negligencia médica? Está interesante. Digo, ¿qué tiene que ver ahí la norma de central de mezclas estériles? Digo, la norma de mezclas estériles, la 249, debe de ser actualizada, debe de ser adaptable a la situación de un hospital, no hacia algo de la industria farmacéutica, sino debe de tener otro giro, pero creo, más allá de los errores de medicación, acuérdense que se debe de englobar las normas.
se debe de referenciar y los errores de medicación están involucrados en la norma de farmacovigilancia. Entonces, creo que de ahí, si se va a actualizar una norma, se debe de hacer referencia a la NOM 220 para que pues se tenga que evaluar y de que es una parte obligatoria de analizar los errores de medicación. Ahora, en referencia a la negligencia médica, pues obviamente ahí en la CONAMED, pues se supone que también se debe de evaluar esa parte de los errores de medicación. Entonces, esos rubros, esos análisis, esas, ya no recuerdo cómo dijiste que se llama, como veredictos, de cuando Claro. hay un expediente clínico donde hay una queja médica o un evento adverso por un error de medicación, pues entonces se tiene que analizar y llegar a una conciliación siempre y cuando cumpliendo la norma 220. Claro, Química, la verdad es que ahora entendemos y que se necesita que la CONAMED, dentro de estas comisiones especializadas, pues integre a una parte importante de los profesionales de la salud. Exacto. Ahora, de errores de medicación, ¿en dónde más estaría involucrado? En la acreditación y certificación de hospitales. Pregunto. Hola. Hola, hola. Ah, creo que tenía el micrófono apagado. Sí, En- sí. Pues no sí, escucho nada. ¿qué fue lo último que se me escuchó, maestra Naye? Nada, yo pregunté y ya no, yo no escuché nada, no sé si los demás. Sí, justamente en esta parte les decía, ¿no? Con la parte de medicamentos es importante y esto tiene que ver pues para todos los profesionales de la salud, ¿no? Les decía que en la parte de acreditación de hospitales, independientemente del sello de calidad que tienen, pues debería ser un proceso obligatorio, ¿no? Y justamente aprovechando en el fórum que tenemos a personajes del área médica, eso es importante porque jamás un proceso clínico se tiene que adaptar a un proceso administrativo. Al contrario, los procesos administrativos tienen que adaptarse a un proceso clínico. Entonces, independientemente de nuestro marco regulatorio, de nuestro marco legal y jurídico,
pues tiene que ir vinculado y no tienen que olvidarse de toda la cuestión clínica, ¿sí? Las acciones esenciales para la seguridad del paciente, las otras normas oficiales mexicanas, entre otros, ¿no? Porque imagínense, por ejemplo, para el área médica, el hecho de que ustedes en una indicación médica plasmen por un error quizás de dedo, entendemos que hay diferentes factores que van a influir al momento de correr una indicación, pero si ustedes no hicieron nada para corregir, ¿no? De suspender o se corrige la dosis y eso, en el caso de que se incurra en una negligencia médica, pues esto los puede salvar, ¿sí? De que tenga alguna repercusión, porque obviamente en la parte de la conciliación, que va a ser en este caso, por ejemplo, la CONAMED, con las partes afectadas o las partes involucradas, pues ustedes van a dar toda la explicación clínica. Por eso es importante que también la CONAMED, dentro de sus áreas especializadoras, pues que van a encargarse de recopilar y analizar la información, pues integren a más profesionales de la salud, ¿no? Como parte de enfermería, como me queda claro que hay médicos, para que también con la parte legal, todo el equipo de trabajo, por ejemplo, de abogados, se pueda dar una mejor interpretación y se expanda aún el panorama para dar esto, ¿no? Muchas veces también, pues, no queda claro. Ustedes tienen que ser bien claros, por eso cuando hablaba sobre el expediente clínico, cuando ustedes den informes o hagan una nota de evolución, le explican a su paciente, en el caso de nuestras instituciones, se obliga ahora, por ejemplo, a que te firmen de que se dio informes, no tengo dudas, se aclararon mis dudas, se conoce la gravedad de la situación, entre otras cosas, y esto los puede ayudar. Entonces, no sé si tengan alguna otra inquietud. Sí, yo sí, ¿cuánto tiempo es la resolución o desde que a la CONAME le llega una queja médica que se llegue a una conciliación? Tienen 90 días para realizar esta conciliación, hábiles, ¿no? Entonces, eso también es importante porque se establece un canal de comunicación con las instituciones y pasa, ¿eh? O sea, no solamente con la CONAMED, sino con otros entes regulatorios de que prácticamente llegó el oficio, ¿no? Y alguien lo vio y resulta que tienes 48 horas, ¿no? Pues ya te excediste ese tiempo. Entonces es muy importante pues mantener estos canales de comunicación con nuestras instituciones. Ok, gracias. Bueno, pues quiero agradecerles a todas aquellas personas que se pudieron conectar para poder realizar este ejercicio. Les agradezco, espero y sigan ampliándose las dudas, ¿no? Que no es cierto que hayan quedado resueltas las dudas. Y pues muchas gracias por su participación. De mi parte es todo y nos vemos en la siguiente emisión. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego.